Hola a todos, sean bienvenidos a un capítulo más de esta guía. En esta ocasión nos vamos a poner un poco técnicos, ya que vamos a hablar sobre los requisitos del programa que vamos a utilizar a lo largo de esta guía para poder desempeñarse de manera adecuada. Y sin más, vamos allá. En la siguiente imagen podemos observar un listado de los requisitos que tendrá el programa que utilizaremos en esta guía, siendo este 3ds Max en su versión 2023. Asimismo, utilizaremos V-Ray 5 como motor de renderizado para nuestros proyectos. Sin embargo, los requisitos de V-Ray suelen ser incluso inferiores que los de 3ds Max. Por lo tanto, si ustedes son capaces de llevar los requisitos de 3ds Max, no tendrán ningún problema con V-Ray. Entonces, acá tenemos el listado y realmente solamente me gustaría destacar algunos puntos, ya que la gran mayoría de requisitos, cualquier equipo hoy en día los puede solventar sin ningún problema. Empezamos por el sistema operativo, ya que la versión 2023 que estaremos utilizando únicamente será compatible con Windows 10 y Windows 11. Si cuentan con una versión inferior de Windows, como por ejemplo podría ser el 8, no podrán ejecutar el programa de manera adecuada. Asimismo, lamentablemente si cuentan con un sistema Mac, tampoco podremos ocupar el programa, ya que está diseñado para funcionar en Windows. Existen algunas versiones de Autodesk que ya han sido porteadas a Mac, como por ejemplo AutoCAD. Lamentablemente en 3ds Max, con todos los plugins que necesitamos, no se encuentra disponible en este ecosistema. Asimismo, quiero remarcar otro de los puntos, pero esta vez de hardware, ya no de software, ya que para poder utilizar el programa de manera correcta, vamos a necesitar tener en la memoria RAM por lo menos 4 GB como mínimo. Hoy en día, todos los equipos suelen tener por lo menos 8 GB de memoria RAM, pero se puede dar el caso donde consigan un equipo, o si tienen un equipo ya de hace unos años, tenga menos de esto, como por ejemplo 4 GB o 6 GB. En estos casos, a pesar de que estamos en lo mínimo, podremos trabajar en el programa. Lamentablemente, hay que recalcar que esta RAM va a ser importante en el aspecto de proyectos grandes, ya que a menor memoria RAM tengan, menores proyectos podremos abarcar en lo que respecta a su tamaño. Nos veremos limitados a proyectos muy pequeños. Sin embargo, podremos realizar todo el proceso de la guía sin ningún problema. Así que si cuentan con 4 o 8 GB de memoria RAM, podrán realizar todas las actividades del curso sin ningún problema. Luego, tenemos el espacio en disco. Este espacio hace referencia únicamente a la instalación, ya que necesitamos un espacio donde se puede instalar el programa. Nos pide por lo menos 9 GB de espacio libre en nuestro disco duro. Es recomendable que cuenten con un disco duro de estado sólido, es decir, un SSD, ya que a pesar de que lo pueden instalar en un disco duro mecánico o HDD, este tendrá el problema de una lentitud y que muy probablemente les vaya a congelar la escena en más de una ocasión. Por lo tanto, para trabajar de una manera más fluida y segura, es realmente recomendable tener un SSD con por lo menos 9 GB de espacio libre. Y por último tenemos el ratón. El ratón es algo que solemos ocupar muy comúnmente y hace referencia a un ratón de 3 botones, es decir que contemos con clic derecho, clic izquierdo y el scroll. Esto se menciona ya que hay mucha gente que suele trabajar directamente con el trackpad de su laptop, y esto, a pesar de que es posible, es bastante tedioso y disminuirá bastante nuestro flujo de trabajo. Por lo tanto, es altamente recomendable que cuenten con un mouse, aunque sea bastante sencillo, ya que nos va a brindar una mayor fluidez y agilidad en el proceso de trabajo. Ahora, me gustaría hablarles un poco sobre los requisitos recomendados para su equipo. Ojo, estos requisitos no son como tal para que el programa funcione. Es una recomendación de parte de nosotros para que puedan tener un correcto desempeño en el ámbito laboral de renderizado profesional. Entonces, empezamos con el procesador. El procesador o CPU es lo más importante a la hora de trabajar con V-Ray y 3ds Max. Esto debido a que el programa se favorece principalmente del multinúcleo, es decir, entre más hilos de trabajo tengamos, mejor será el desempeño que tendremos a la hora de renderizar, lo que se traduce en tiempos de espera más cortos. Entonces, lo mínimo recomendable sería trabajar con un procesador de la serie 5, ya sea un Intel i5 o un Ryzen 5, ya que estos procesadores por norma general cuentan con 6 núcleos y 12 hilos. Unas características bastante decentes para poder trabajar de forma cómoda dentro del programa. Si hablamos de lo recomendado, sería dar un paso adelante, ya sea un Intel i7 o un Ryzen 7,
debido a que estos por norma general cuentan con 8 núcleos y 16 hilos de trabajo, lo cual nos va a reducir bastante los tiempos de espera a la hora de renderizar. Este sería lo recomendado para desenvolvernos en un flujo profesional o semiprofesional de este programa. Es decir, pueden manejar tanto proyectos ambiciosos como los no tantos sin ningún problema. Esto sería lo ideal si ustedes no quieren adentrarse de lleno a trabajar en este rubro y lo quieren tener como algo secundario. Entonces, si quieren desenvolverse por completo en el ámbito profesional, dedicarse particularmente a esto, lo ideal sería que inviertan en su herramienta de trabajo. Por lo tanto, lo ideal sería dar el último paso en la serie de la línea doméstica de procesadores, siendo de la parte de Intel el Intel i9 13900K, un procesador con 24 núcleos, siendo 8 de rendimiento y 16 de eficiencia, y de la parte AMD contamos con el Ryzen 9 7950X 3D, un procesador con 16 núcleos y 32 hilos. Ambos son excelentes para trabajar. Nosotros tenemos cierta preferencia hacia Ryzen debido a su costo-beneficio, pero si ustedes son más fans de la línea de Intel, pueden optarlo sin ningún problema. Ahora bien, pasemos a lo siguiente, la memoria RAM. La memoria RAM en sí como tal no nos va a dar mayor rendimiento. Tener más RAM no nos va a proveer de mayor velocidad de renderizado o mayor flujo de trabajo. La RAM nos va a representar el límite que tenemos a la hora de trabajar escenas grandes. Es decir, entre más memoria RAM tengamos, podremos abarcar proyectos más ambiciosos, y entre menor RAM tengamos, tendremos que tener mucho cuidado con qué proyectos elegir. Entonces, como mínimo, nosotros recomendamos 8 GB de memoria RAM. Con esto podrán abarcar cualquier proyecto pequeño, casa, habitación, enfocado a espacios cerrados, sin ningún problema. Es posible que si quieren trabajar vistas exteriores muy elaboradas, van a tener problemas a la hora de optimizar sus escenas. Entonces, si en sus planes está optar por proyectos un poco más grandes, ya sea de casa residencial o vistas exteriores más elaboradas, lo recomendado sería irnos a 16 GB de memoria RAM. Este es el punto suave para cualquier renderista que no quiera desenvolverse por completo en el ámbito profesional o dedicarse específicamente a esto. Con 16 GB de RAM bien optimizadas, pueden trabajar la gran mayoría de proyectos comunes que un arquitecto suele ver en su día a día. Ahora bien, si desean dar el último paso y enfocarse en proyectos completamente ambiciosos, muy grandes, de un sector empresarial, entonces lo ideal sería irnos a 32 GB de RAM o más. Si tienen el presupuesto, lo ideal sería irnos hasta 64 GB de RAM, pero tampoco es completamente imprescindible. Una escena bien optimizada, aun siendo muy grande, no rebasará los 32 GB de memoria. Por lo tanto, este sería casi el punto límite para trabajar cualquier proyecto. Sin embargo, si tienen la posibilidad, no les cae nada mal tener más memoria RAM. 64 es una opción bastante correcta. Y para aquellos que no conocen los componentes de su equipo y están interesados en saber con qué equipo cuentan, podemos verificarlo de una manera muy sencilla. Para esto únicamente tenemos que abrir el administrador de tareas. Al abrir el administrador solamente tendremos que dirigirnos al apartado de rendimiento. Aquí podrán ver todos los apartados importantes de su equipo. Al irnos al apartado de CPU, podemos verificar el procesador con el que contamos, así como con los núcleos y procesadores lógicos o hilos de trabajo con los que contamos. Podemos verificar la memoria RAM con la que contamos, y acá hay un detalle importante a recalcar. Si ustedes planean ampliar su memoria RAM y no saben si esto es posible, podemos verificarlo de esta manera muy sencilla. Al irnos a este apartado, encontraremos esta sección llamada ranuras usadas. Aquí podemos ver cuántos slots de memoria RAM están utilizados en nuestro equipo. Por ejemplo, yo tengo utilizado 2 de 4 slots, es decir, si lo veo necesario, podría implementar hasta 2 slots adicionales. Así que si ustedes tienen planes para expandir, pueden verificar fácilmente de esta manera si tienen esa posibilidad. Asimismo, en este apartado, podemos verificar qué tipo de disco duro tenemos. Anteriormente dijimos que lo recomendable es contar con un SSD o disco duro de estado sólido en lugar de un disco duro mecánico, por lo menos para instalar el programa o para tener el sistema operativo. Entonces, podemos saber fácilmente con qué tipo de disco duro contamos como disco principal simplemente localizando en nuestro apartado disco. Si tienen más de un disco, como es mi caso que contamos con 4 discos diferentes,
verificaremos fácilmente cuál es el principal con la letra que éste le procede. El disco duro principal siempre va a ser el disco duro C. Entonces, en el apartado del disco duro C, puedo ver que se trata de un SSD. Si tuviera la nomenclatura HDD, como es este caso de acá arriba, podremos saber si tenemos un disco duro mecánico o un disco duro de estado sólido. Y por último, podemos verificar la tarjeta gráfica con la que contamos. En el apartado inferior encontraremos GPU, donde podrán ver todos los detalles sobre su tarjeta gráfica, lo que nos lleva al último apartado de este capítulo. A continuación, me gustaría hablarles de un tema bastante interesante. Una creencia que existe en el mundo de la arquitectura digital o infografía 3D es que ustedes, para poder desempeñarse de manera correcta, necesitan la mejor tarjeta gráfica, la más cara, la más potente. Y la verdad es que no es así, ya que así como hay programas muy demandantes de tarjeta gráfica donde esta lo significa todo, como lo podría ser por ejemplo Lumion, hay muchos de los más importantes y utilizados a lo largo del mundo, como lo es 3ds Max y V-Ray, que no lo necesitan como un objeto primordial, ya que ellos están enfocados completamente en procesador o CPU. Entonces, todo va a depender de en qué se quieran especializar. En esta guía estaremos hablando sobre 3ds Max y V-Ray, pero es importante que conozcan este dato si más adelante desean especializarse por ejemplo en Lumion o realmente quieren entrar de lleno a este programa. Entonces, un programa como lo es 3ds Max y V-Ray basados en CPU necesitarán un procesador adecuado para funcionar de manera correcta. Entre mejor sea este, mejor será el desempeño. Mientras que programas basados en gráfica como lo es por ejemplo Lumion dependerán completamente de ella. Entre más potente, mejor. Asimismo, hay que hablar de otro tema particular y son los fabricantes, como lo es AMD e Nvidia. Cada uno tiene sus pros y sus contras, principalmente destacan en el ámbito del gaming, y cuando hablamos de infografía arquitectónica hay algo que resaltar, ya que por ejemplo todos los programas de Autodesk, como lo es por ejemplo 3ds Max, y también los programas de Chaos Group, como lo es Corona y V-Ray, están principalmente optimizados para trabajarse con Nvidia. Esto no quiere decir que no puedan utilizar AMD, simplemente que si quieren los mejores beneficios en el ámbito de la arquitectura, sí habrá que optar por Nvidia. Esto debido a que en el ámbito del renderizado por parte de V-Ray se basa en los núcleos CUDA, una principal característica de Nvidia. Por lo tanto, si ustedes apenas están adquiriendo un equipo o tienen planeado hacer un ensamble, si van a dedicarse principalmente a la infografía arquitectónica, puede ser más conveniente optar por Nvidia. Ojo, les recuerdo que esto simplemente es para obtener algunos beneficios adicionales. Pueden conseguir los mismos resultados con una tarjeta gráfica AMD. Y recordamos que por lo menos dentro de V-Ray con 3ds Max, a pesar de que contamos con un apartado de renderizado por GPU, la mejor opción es trabajar con renderizado por CPU y apoyarnos únicamente en la aceleración de gráficos que nos brinda la tarjeta gráfica, la cual es bastante pequeña, por lo tanto no necesitan una gráfica ostentosa para beneficiarse de este apartado.